coordinación con la Municipalidad Provincial de Camaná, representado por su alcalde, el ingeniero Tito Chávez de la Cadena, conjuntamente con los señores regidores, las invitaciones a nuestras distinguidas autoridades, representantes de instituciones, a los señores alcaldes de las diferentes municipalidades de la provincia, así como también gran líder de la política nacional y excelente profesional que ha dado realmente muchos años de su vida al servicio de nuestro país, en cargos importantes como ministro de Economía especialmente, ministro de Energía y Minas y otros cargos que realmente han honrado a su persona, mi querido doctor Pedro Pablo Kuczynski. Quiero saludar a su distinguida esposa, la señora Nancy de Kuczynski. Bienvenida, señora Nancy, a nuestra provincia de Camaná. Saludar también a nuestro amigo David Espinosa, camanejo, él que ha sido el nexo para que nosotros podamos tener la presencia del doctor Pedro Pablo Kuczynski en nuestra provincia de Camaná. Saludar a las distinguidas autoridades que nos acompañan, a los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Camaná y en general a toda la distinguida concurrencia que hoy se ha dado cita en nuestro auditorio municipal de la provincia, en esta Casa del Pueblo, donde todos con ese entusiasmo y ese cariño estamos esperando el mensaje del doctor Pedro Pablo Kuczynski. Quiero darle, doctor, la más cordial bienvenida a nuestra querida provincia de Camaná. Sea usted bienvenido hoy y sea usted bienvenido siempre. Camaná lo recibe con los brazos abiertos porque queremos realmente escuchar su mensaje, porque es un honor para nosotros tenerlo acá en nuestra provincia. Un líder tan destacado, tan distinguido como usted, que pueda visitarnos. Muchísimas gracias a todos. Hemos escuchado las palabras de bienvenida a esta ceremonia especial a cargo de Camaná, en acuerdo de consejo, reconociendo ya su presencia, se le ha designado para entregar en esta oportunidad, en primer lugar, el diploma de honor de nuestra provincia de Camaná. Y a la letra dice: el alcalde de la Municipalidad Provincial de Camaná otorga el presente diploma de honor al doctor Pedro Pablo Kuczynski Godard, declarándolo huésped ilustre de nuestra provincia de Camaná, por su visita a nuestra provincia, su destacada trayectoria profesional y compromiso en la lucha contra la pobreza, dado en el Palacio Municipal de Camaná a los 12 días del mes de abril del 2013. Firmado, ingeniero Víctor Chávez de la Cadena, alcalde provincial. Con mucho presente en su pecho y en su corazón la medalla de nuestra ciudad, doctor, la medalla de oro de la ciudad de Camaná. Un verdadero placer estar aquí. Hacía muchos años que no venía aquí. La última vez fue con el presidente Toledo, un excelente almuerzo. Pero estamos aquí de vuelta en la última campaña. Lamentablemente no tuve tiempo de estar por aquí, pero sí estuvimos después de la de Paso también, que ojalá nunca más se repita. Yo no he venido aquí a dar un discurso porque el viernes por la noche de repente es mejor ver el fútbol o hacer otra cosa que escuchar las palabras de un economista, ¿no? Ahí dijeron que yo era político, pero en realidad yo no soy político. He tenido varios cargos públicos debido inicialmente a mi amistad con Fernando de la UNDI y después, como lo ayudé a Alejandro Toledo en su campaña, también estuve en su gobierno. Pero a mí no me gusta la politiquería, digamos. Ha ido para adelante mal que bien.
porque a veces ha retrocedido, otras veces ha ido para adelante, y en los 196, más o menos, no, 192 años de independencia, hemos tenido 147 presidentes, 147, y un montón de golpes de Estado. Yo estimo que 50, pero de repente han sido mucho más. O sea que hemos tenido una historia que sube y baja, como el precio de las cebollas y el precio del arroz. Y ahora lo que queremos es que suba nomás, que no retroceda. Y esa es la gran tarea que enfrenta al Perú. El Perú debería ser un país cuya ambición debía ser tan rico como Suiza, y con presidentes tan anónimos como los de Suiza. En Suiza nadie sabe el nombre del presidente, porque cada año hay un nuevo presidente. Los ministros, que son solo 7, aquí en el Perú tenemos 19, ahí son solo 7, se van rotando. Y el otro día estuve en la embajada suiza, porque la ayuda internacional suiza ha contratado a la ONG que yo presidí hace varios años atrás para que los ayude en un proyecto aquí en el Perú. Entonces vino el canciller, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores suizo, y le digo, bueno, ¿y tú qué eres la parte de canciller? Me dice, bueno, soy vicepresidente y el año entrante voy a ser presidente. Y el siguiente ya no se ve nada, ¿no? Y me parece que eso es a lo que debemos aspirar. Suiza, que no tiene regímenes liberales, no hay nada de eso ahí, es uno de los países más ricos del mundo. Bueno, aquí tenemos muchos recursos, pero también tenemos enormes retos, porque el Perú todavía tiene 10 millones de personas que son muy pobres, que viven debajo de lo que se llama la línea de pobreza. Y de esos 10 millones hay también 10 millones que no tienen agua potable en su casa. Eso es un gran reto, porque sin agua potable no hay salud pública. Y eso es una de las cosas que tenemos que arreglar. Tenemos que arreglar la educación. Los padres muchas veces mandan a sus hijos a un instituto, a un colegio privado, porque no confían suficientemente en la educación pública. Y si queremos un país igualitario, donde todos son iguales ante la ley y nadie tiene privilegios extraordinarios, deberíamos todos ir al colegio público, pero no es así. Y el otro gran reto que tenemos es la corrupción. No podemos tener corrupción, porque la corrupción genera desigualdad ante la ley y ante la sociedad en general. Entonces, hay mucho que hacer, pero nos está yendo relativamente bien como país, pero no en todas partes. Hay unas partes que crecen mucho más que otras, ¿no? Como uno ve, por ejemplo, en Arequipa ahora hay 7 malls. Hace 6 años no había ni uno. Hay un montón de autos nuevos, las calles no se dan abasto, no aguantan, hay contaminación, o sea que el progreso tiene su costo. Y tenemos pues todos que modernizarnos, adaptarnos. Y eso es bien difícil hacer, porque uno se acostumbra a lo que está haciendo y de repente cambia el mercado, cambian las preferencias de los mercados exportadores, y ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a adaptar? Y la mejor forma de adaptarse es la educación. La educación, sobre todo la educación tecnológica, donde el Perú está atrasado. Yo creo que en cada región del Perú debe haber un centro tecnológico, un
centro de investigación, una escuela de tecnologías. Si es en zonas mineras, se enseñarán pues cosas mineras. Si en zonas agrícolas, como aquí, se enseñarán ciencias agrícolas. Y en todos lados se enseñarán cosas que son importantes para la construcción, la electricidad, la gasfitería, el cómputo. Esas son cosas universales. Entonces tenemos que hacer sobre un gran fenómeno, que es una población joven, con muchas mujeres que entran a la fuerza laboral, que quieren trabajar. Y eso obliga a los políticos a no hacer política, sino a hacer economía, a hacer una mejor economía que lo que tenemos. Ahora, yo no he venido aquí a pregonar ni dar un sermón. Primero no es domingo, es viernes, faltan 2 días. Y sobre todo para escucharlos a ustedes. Yo creo que nosotros, este grupo de jóvenes que me acompañan, de profesionales, lo único que queremos es un Perú mejor, nada más. No nos interesan más puestos, más decoraciones, a pesar de esta linda decoración que me han dado aquí, ¿no? Ni más ministerios, ni nada de eso. Lo que nos interesa es que el país sea un país moderno, pujante. Estamos camino ahí, pero no hemos llegado todavía. Tenemos 15, 20 años para hacerlo, y que los jóvenes que están aquí en el auditorio en 15, 20 años sean doctores, sean coroneles de la policía, sean médicos, sean profesores, sean ingenieros, y puedan tener por delante un futuro promisorio. Eso es lo más importante, es qué van a hacer nuestros hijos. Eso es lo más importante. Entonces yo he venido aquí, gracias al alcalde, un saludo a su señora Selma, un saludo a todos ustedes. He venido aquí para escuchar, dialogar un poco y luego ya pues nos comeremos unos camarones. Muchas gracias. El primer comentario que tendría que hacer, bueno, lo primero es agradecer la presencia del Estado en tierra y de Nancy y de su esposa. Esto es algo que a mí me halaga por estar como parte de este grupo de profesionales que trabajan como personas. La pregunta más importante o una pregunta que quería son las perspectivas económicas de nuestro país y el sector agrario. Bueno, el sector agrario es un sector pequeño en el Perú, porque no hay mucha tierra apta para cultivos. En la costa hay unos 30 valles y hay mucha tierra que podría ser cultivable, pero que no tiene acceso al agua. Y del otro lado tenemos la Amazonía, que no es realmente muy apta para la agricultura. Pero el Perú ha progresado mucho en la agricultura. En el programa de lucha contra la droga se fomentó el cacao y el café. Y el Perú es hoy un productor importante de ambos productos. Lamentablemente, el café, igual que el arroz, en este momento está teniendo un muy mal momento. Pero eso se va a arreglar. Ahora, ¿qué necesita la agricultura? La agricultura necesita varias cosas. En la costa, más proyectos de riego. Y hemos pasado esta tarde por las pampas de Majes, Siguas, hemos pasado por el río Vítor, ustedes conocen bien la ruta, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sin embargo, este proyecto del cual se habla desde hace años está todavía empantanado en política.
no es realmente una cuestión de dinero, es una cuestión de política. Los ríos de la costa tienen que canalizarse, deben crear reservorios para que en la época seca haya agua en vez de que en la época meses de verano se vaya todo el agua al mar, que es lo que está ocurriendo ahora. Además se necesitan mejores caminos, se necesita en la sierra programas de almacenaje, porque si no, el pequeño agricultor tiene que vender en el momento de abundancia cuando los precios están bajísimos. Entonces se botan las papas, se botan muchas cosas. Y tiene que haber mejor crédito, tiene que haber seguro de cosecha. O sea, si la cosecha sale mal, por alguna razón fuera del control del agricultor, como por ejemplo mal tiempo o algo así, debe haber algún tipo de seguro que va a costar algo, pero como hay miles de agricultores, cada uno paga un poco y las posibilidades de recuperar son buenas. Hay progreso en la agricultura en el Perú, pero tenemos también algunos problemas. El tipo de cambio es uno de ellos. El tipo de cambio cuando yo era ministro de Economía era 3 por dólar, hoy es 2.55. Eso hace que los agroexportadores reciben menos soles, los sueldos suben y los márgenes se achican o desaparecen. Eso es un tema fundamental de la agricultura. El Banco Agrario ha tenido muchas dificultades en funcionar y deberíamos realmente revivir lo que era el Banco Agropecuario hace 50 años atrás, que era mucho más eficiente. En fin, yo creo que hay muchas ideas, hay que invertir en caminos, en infraestructura, almacenaje, etcétera, tener una buena política cambiaria. Y finalmente aquí en el arroz, que dicen que es el arroz que viene en contrabando de Bolivia, ¿no? Que no paga impuestos. Entonces, luego termina en un momento aquí que no sé si es cierto, pero todo esto del contrabando de Bolivia es el negocio de la droga. Eso es lo que es. Porque vienen los trailers, galazos, trayendo cerveza o un montón de cosas. Y se van los trailers, parecen vacíos. Pero eso no es así, no es tan vacío. Debajo están las láminas de pasta básica, las de droga procesada. Ese es el negocio. Mientras ese negocio no se enfrente, va a haber el contrabando. Este es un poquito un problema que hay que analizar en el mercado y que directamente o indirectamente afecta a los agricultores. Camaná es eminentemente agrícola. Quisiera que usted nos dé una receta. Camaná, cada día la cantidad de tierra es menor por persona, por familia, que se viene dividiendo. Entonces tenemos agricultores con muy poca cantidad de tierra, ¿no? Están por debajo de la mínima cantidad de la unidad familiar. Todos hablamos de agroexportación, que creo que es la solución, pero muchos no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda usted, doctor, a los agricultores camaneros para lograr ser competitivos, para poder salir con esos productos al extranjero? O podemos plantear otras alternativas también, aparte del arroz, de la cebolla, los cultivos tradicionales, para que pueda ser mejor rentable la agricultura de Camaná. Cada día es menos, la parcelación es fuerte, las familias se dividen, y la competencia que tenemos pues es bastante desleal, como ustedes por ahí. Entonces, todos hablamos que la exportación nos puede sacar de este problema, pero muchos no sabemos cómo empezar a organizar. Las cebollas son productos que generan no mucho por hectárea,
en billete. Son casi materias primas cuyos precios suben y bajan mucho. Entonces yo diría que una de las cosas que habría que ver es como gente especializada que puede venir de China, de Europa, ir haciendo un plan para este valle con sus 15.000, 18.000 hectáreas de alternativas de cultivo. Ahora, supongamos que ellos dicen, bueno, vamos a hacer light cheese para el mercado chino, ¿no? Pero ¿cómo se hace la transición? Si yo soy arrocero, ¿cómo hago la transición? ¿Quién me financia? Pero primero tiene que haber una propuesta, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, lo que había en Ica hace 30 años atrás. Había un poco de uvas en Ica, no había espárragos, era puro algodón, ¿no? Todo eso cambió, ahora hay paltas, hay cosas de alto valor agregado. Y aquí hay un clima generalmente muy propicio a la agricultura. Lo que falta es capital y hay que introducir nuevas ideas. Yo lo que diría es, hay que irse a Lima, ir a hablar con las embajadas de algunos países que son posibles compradores, a ver que manden sus expertos aquí. Y si de repente empieza un nuevo proyecto a surgir, todo este tema de la división de la tierra va a terminar. Cuando la tierra empieza a valer 15, 20 mil dólares por hectárea, todos van a vender y van a vender para concentrar más en unidades pues, que sean más productivas. Porque si uno tiene una parcela que es la quinta parte de una hectárea, no tiene pues muchas economías de escala. O sea, eso es una sugerencia que yo haría, y buscar algunos expertos que pueden dar sugerencias de qué cosa hacer. Porque si uno sigue siempre lo mismo, como la papa en Andahuaylas, por ejemplo, no va a llegar. O sea, hay que hacer un salto, y antes de hacer el salto hay que mirar un poco para dónde saltar. Y después hay que pensar en dónde se financia. Pero si hay un buen producto, sí va a encontrar financiación. Con todo respeto, se habla mucho de lo que es seguridad ciudadana y hay una incertidumbre de la población en cuanto a esa inseguridad que está rebasando, y es un factor importante para el desarrollo económico y social del país, de crear esa tranquilidad y esa paz social. El gobierno actual ha manejado una política en donde en algunos sectores se ha comprado el franco, presupuesto que no ha podido lograr más allá de un año. En el gobierno del doctor Alejandro Toledo, cuando usted era ministro de Economía, se manejó una solución importante. Se creó un impuesto específico para que se mantenga un equilibrio del salario de policía y se mantenga una logística de la policía que hace mucha falta. Se creó el impuesto a las transacciones financieras del ITF. Ese presupuesto nunca llegó a la policía, no conozco la cifra real, pero presumo yo que por gobierno se estaría comprando por lo menos 5.000 unidades policiales y se manejaría un rubro importante de motivación de salario de la policía. La pregunta es, ¿qué pasó y si en un probable gobierno de usted se podría corregir esto, señor? Bueno, yo creo que hay muchas preguntas ahí que son muy importantes. ¿Qué pasa con la inseguridad ciudadana? Y veamos una cifra, que es la tasa de homicidios a nivel nacional o urbano. Y esa tasa, que era 5 por 100.000 habitantes hace 12 años atrás, es hoy casi 20 por 100.000 habitantes, se ha cuadruplicado. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a muchas causas y hay que corregir una por una. La primera es la droga, porque la droga mata, ¿no? Hay muchos de estos
asesinatos así inexplicables que son venganzas, arreglos, ajustes de cuenta, etc. Segundo, hay una población joven que está descuidada. No hay centros deportivos, no hay asesoría en qué carrera deben hacer, están un poquito desamparados. Y esos jóvenes tienen que tener un guía, alguien que los oriente en todos los sitios donde viven, para que no nos pase lo que está pasando en España hoy, que es que la mitad de los jóvenes están desempleados. Tercero, hay el tema de la policía, ¿no? El ITF se creó justo cuando yo regresé al Ministerio de Economía, y la ley del ITF no asignaba los recursos a una cosa en particular, y teníamos un déficit en ese momento. Lo que hicimos nosotros fue dar aumentos a la policía, a los maestros, cada año algo. A los maestros se les aumentó casi 100%, a los policías alrededor de 40%, 50%. Desde el 2006 no ha habido aumento general, ¿no? Mucha gente dice, hagamos un aumento sujeto a examen, pero en la policía ustedes tienen exámenes a cada rato, ¿no? Y los maestros, se dice, bueno, la ley de carrera magisterial, si pasa el examen se les aumenta, si no, no. Yo creo francamente que debe haber un aumento general y encima de eso se asciende por examen. En el caso de la policía, este sistema de un día sí, un día no, es costoso para el país, porque lo que hace es que de los 95 o 98 mil policías que hay, la mitad están de Franco y la otra mitad está de trabajo. Ahora, cae de su propio peso que si se elimina ese sistema, hay que aumentar los sueldos, hay que duplicar los sueldos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y el MEF se resiste a hacer eso. Entonces hay que buscar una fórmula de transición, digamos, un 50-50, para que el aumento pues no sea 100%, sea 50%, será algo de Franco cada tercer, cuarto día. Porque el banco de crédito, el banco por ahí, pues paga más que la policía si el vigilante está ahí frente al banco. Hay que estandarizar los equipos. Hay todo tipo de radios, hay todo tipo de especificaciones, se hacen licitaciones que nadie entiende. Entonces, en una estación de policía, en una comisaría, hay 5 diversos tipos de equipo, no hay estandarización. Se debe fortalecer la inteligencia. La inteligencia militar y policial se ha deteriorado en los últimos años. No ha habido estabilidad. Ha habido en los últimos 12 años 20 directores generales de la policía. El último duró 6 meses. Yo creo que necesitamos estabilidad. Pero todo eso no va a arreglar todo el problema. Es un problema de recursos. Eso es lo más importante, y de organización. Y finalmente la caja militar y policial. Estamos hablando de esta caja hace años. Y todo el mundo dice que está quebrada. Y está quebrada, ¿no? Yo propuse un arreglo en el 2006, que el gobierno tomara todas las obligaciones y creara una nueva caja. Pero ¿qué cosa se hizo en el siguiente gobierno? Se dieron bonificaciones no pensionables. Entonces la caja agoniza. Tenemos que arreglar la caja. Y hay que darle pues protección a las Fuerzas Armadas, a la policía,
¿Cómo es posible que se manden chicos al RAE, esa pilota que murió en el RAE en un helicóptero que no estaba blindado? O sea, no hubieran debido estar por ahí. Yo creo que es realmente una labor muy sacrificada, pero tenemos que buscar una solución integral, que va desde la droga, pasa por la juventud y termina en el sistema policial. Eso es lo que yo le diría. Porque evitaría precisamente la inseguridad ciudadana, evitaría la delincuencia y muchas cosas. Lamentablemente algunos dicen que la educación está mal, pero no es cierto. Lo que está mal es el sistema educativo, porque vivimos un sistema educativo improvisado, donde cada gobierno quiere experimentar en la educación aquí en el país. La pregunta es, ¿cuál sería la propuesta de reforma educativa que se deberían hacer? ¿Cuáles serían las propuestas para los jóvenes entre 18 a 29 años que están buscando una carrera profesional o que se están constituyendo como jóvenes? Y la tercera pregunta es, como sabemos, en el presupuesto de la Nación, el sector de educación tiene un 6 a 8%, es lamentable, pero también tenemos que tener en cuenta de que hasta en el presupuesto anterior del año 2012 no ha podido culminar el gasto público del sector de educación, creo que ha llegado a un 60 a 78%, y esto es preocupable para la población y especialmente para los niños y jóvenes estudiantes. Más complicado, pero yo diría hay que empezar por los niños chiquitos, ¿no? Empezando por el pre-kinder, kinder, primaria. Y eso nos da la oportunidad de transformar a esos centros educativos en centros de salud pública con buena nutrición para los hijos. Todo chiquito debe tener su dosis de vitaminas, de hierro, para que su cerebro progrese, tiene que aprender una serie de cosas si quiere, y eso se hace entre los 3 y 5 años. Luego viene la primaria, donde el Perú está atrasado, todas las estadísticas muestran eso, y eso requiere más plata, más inversión. No hay suficientes colegios en lugares apartados, en algunos sitios los chicos deben caminar mucho, los profesores están mal pagados, también hay defectos en el sentido de que un profesor puede contratar a su reemplazante y eso no debería ser así. Hay demasiada centralización en el sistema educativo. Luego pasamos al nivel secundario y ahí yo creo que deberíamos tener una opción tecnológica a partir de tercero de media, dirigirse hacia una carrera técnica, y las universidades deben reconocer esa carrera técnica si el joven o la joven quieren seguir a un nivel universitario. Hoy no ocurre eso, entonces hay que volver a empezar, realizar todos los exámenes, etcétera, etcétera. Y al final hay que pensar que lo más importante de la educación es enseñar a adaptarse, porque este país crece al 6, 7, 8%, o sea que cada 7, 8 años se duplica el tamaño de la economía del país, y con esa duplicación cambian las necesidades. Cuando hace 30 años se necesitaban gasfiteros, ahora se necesitan gasfiteros, electricistas, especialistas en cómputo. Hace 30 años camiones mineros eran de 20 toneladas, hoy son de 400 toneladas, o sea, cambia todo, o sea, hay que irse adaptando. Para los jóvenes que están saliendo de la universidad, yo diría lo primero que debe haber es una evaluación de la calidad de las universidades, porque hay muchas universidades que simplemente cobran 400, 500, 600, 1000 soles al mes, entregan un papel no tan bonito como el que me han dado, ¿no? Y
después se acabó, chao, ¿no? Y terminan manejando un taxi. Es el negocio más competitivo de Perú, ¿no? Entonces, yo creo que debemos empezar por ahí, diciendo, bueno, usted va a tal universidad, no vale nada, no pierda su dinero, no vaya ahí. Claro que va a haber una protesta espectacular, porque las universidades son un grandísimo negocio, ¿no? Ustedes han leído que hay el director de una universidad que gana 2 millones de soles al mes. Parece, no sé, yo ya no creo nada porque no leo cosas tan increíbles en los periódicos, ¿cómo puede ser? Pero parece que así es, ¿no? Entonces, y después hay que invertir más, hay que hacer refacciones de colegios. Hubo el terremoto del 2007, ¿no? Y el colegio en Mala, lo conozco, hasta el año pasado los baños no habían sido reparados, las aulas tampoco, se habían puesto unas cabañas de madera en el patio del centro, donde los chicos se cocinan del calor, ¿no? En el verano. Eso es solo un ejemplo, pero hay muchos otros. Debe haber pues un sentido de responsabilidad más directo. Y al final los padres de familia, la localidad pues deben poner presión para que las cosas sean mejor. Así que aquí le vamos a llamar PPK. Y creo que debemos aprovechar porque su agenda está tan apretada que la próxima visita no va a ser tan pronto. Tengo una pregunta y una inquietud de PPK. La semana pasada en una editorial de Perú 21 titulaba El heredero y se refería justamente al actual gobierno donde se reparte mucho dinero y poca inversión. Entonces, ¿qué esperamos? En 2 años que va de gobierno, ¿qué esperamos de los otros 3? Su comentario de verano. Que este gobierno en la parte económica va bien, los críticos dicen que va en piloto automático, pero en un crucero largo hay que ir en piloto automático, o sea que eso no me parece a mí una crítica. Si las cosas van bien, déjalas tranquilas y no te metas. Yo creo que las debilidades están en el tema de la seguridad ciudadana, que es bien complicado, como lo expliqué, donde no se invierte suficiente, y segundo, en los grandes proyectos de inversión. Están atracados, hay muchos proyectos petroleros atracados, hidroeléctricas atracadas, aquí nomás Yuta y Yuquia, se viene hablando de eso desde el año 70, ¿no? Yo tengo ahí en mi biblioteca unos folletitos que escribía como ministro de Energía y Minas, donde se habla de esos proyectos y ahí siguen durmiendo. Entonces yo creo que una cosa fundamental es empujar los grandes proyectos. ¿Y cuál es el problema de hacer Majes, etapa 2? ¿Cuál es el problema? No es un problema. No, hay un montón de agua. Hay que hacer los túneles. Uno ve viniendo para aquí por donde van a hacer los túneles. A la Purímac se van 500 metros cúbicos por segundo durante la época de lluvias. Esa cosa que dicen en el Cusco, que todo el agua tiene que ir para allá, a mí me parece porque es una tontería. El agua es de todos los peruanos, una parte va a ir aquí, otra parte irá allá. Tenemos que movernos en los proyectos. El gasoducto del sur, un proyecto más controversial, porque no se sabe si se puede poner el polo petroquímico al final sí o no, pero el gas está ahí. ¿Por qué no hacer el ducto? En vez de eso,
y esto no es una crítica, es un simple hecho, se rumorea que Petroperú va a comprar la refinería de los españoles en el Callao. Eso ya existe. Entonces el gobierno no va a agregar nada, ya existe. Los grifos ya existen. Como dije esta mañana en RTP, ¿qué negocio tiene el gobierno en ser el dueño de los rec shops, donde usted puede comprar whisky, Pringles, chicle y no sé qué más, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que reorientarnos un poquito. Yo diría, la gran debilidad es que no se están empujando los proyectos y todo el mundo está muerto de miedo, ¿no? De investigaciones, más denuncias y cosas por el estilo. Si uno es ministro, no tiene que tener miedo y hay que hacer las cosas. Hay que hacer las licitaciones, apurar las cosas, apurar. No se puede perder ni un día, porque en 15, 20 años, usted y yo estaremos, yo probablemente muerto, usted más viejito, ¿no? Entonces tenemos que hacer las cosas ahora. Si esperamos, se nos va el tren, ¿no? Entonces eso es el tema. Tengo entendido que la economía va a crecer en un 6.1, 6.3% en este año. Y reforzando la primera pregunta del señor, ¿es posible aumentar los sueldos de los profesores, enfermeras, médicos y policías sin afectar la economía nacional? Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene un superávit fiscal, que es del 2% del producto. Nuestro producto es 200.000 millones de dólares, entonces son 4.000 millones de dólares. La deuda baja, o sea, podríamos llevar el déficit a 1% y sería súper conservador. Eso nos da 6.000 millones de dólares. Ahora hay que ser prudente, porque de repente la China se frena, etcétera. Entonces no vamos a gastar todo. Yo diría que tenemos plata que no estamos invirtiendo en el sector público de unos 4 a 5.000 millones de dólares. Incluso esa plata está guardada en un cajón, porque los superávits anteriores se han metido al cajón. El fisco peruano tiene un fondo de reserva que supera los 15.000 millones de dólares, que no aparece en ninguna estadística. Entonces yo digo, no vamos a alquilar un helicóptero y tirar los billetes así a la multitud. Vamos a hacer un plan, vamos a decir, oiga, la policía gasta 2,5% del PIB o 2%, vamos a aumentarlo a 2,5%, luego 3%. La educación pública es 3,5%, vamos a ir a 4, 4,5%, tranquilo nomás, piano, pero hacemos un plan y lo cumplimos. Pero eso no es lo que pasa, pues. Se dice y después no se hace. No hay ningún peligro para la economía en darle un aumento moderado, tranquilo, pero acordado a los maestros, los policías, las enfermeras, los médicos. Hay que invertir en el tomógrafo, como hablábamos el otro día, etc. Y no va a pasar absolutamente nada. Ahora, lo que pasa es que como el país ha progresado, todo el mundo está obsesionado con esta cifra del crecimiento del producto, ¿no? Y hay una serie de señores en Lima que dicen va a crecer al 6,1, otro dice al 6,2, otro dice al 5,8. En realidad nadie sabe, porque el año todavía nos faltan 8 meses y Dios sabe qué va a pasar en Estados Unidos, la China, Europa. O sea, de repente solo vamos a crecer al 4 o 5, de repente al 7 o 8. Pero el crecimiento del Perú viene en gran parte de esa población joven, del crecimiento
empoderamiento de las mujeres en la fuerza laboral, y eso nada tiene que ver con las importaciones. Y tenemos reservas de 70.000 millones de dólares internacionales. O sea, estamos súper bien financieramente. Entonces, gastemos un poquito de eso para por lo menos ir arreglando los problemas que hay en el país que vienen desde años atrás. Cuando yo llegué al Ministerio de Economía en el año 2001, abrí el cajón, no había nada, cero, ¿no? Nos habían dejado calados. Pero ahora ya no es así, ahora hay plata, entonces hay que hacer un buen plan. El señor ahí tenía... Teniendo el mar al lado, ¿qué posibilidades hay de utilizar esa agua de conveniencia? Dos, ¿por qué tenemos que pagar a la Telefónica la renta básica? Es un servicio que debe ser como salud y agua. Tres, acá hay en Puerto Salud, si no me equivoco, el sistema de la paja de arroz. Ahora mismo, eso va contra la contaminación, eso puede hacer y bastante costoso. O sea, si llega el gas aquí al sur del Perú, se puede hacer de la desalinización, pero si se va a hacer desalinización con electricidad que cuesta 5 o 6 centavos de dólar el kilowatt-hora, el metro cúbico de agua va a salir en 7, 8 dólares, y con eso no se puede hacer riego. Y yo creo que lo más importante es tener una política integral de agua para la costa, empezando con la forestación de las zonas altas para que se conserve la humedad, porque los glaciares se van retirando, eso ocurre cada 1000 años más o menos, y esta vez de repente va a durar mucho más. Entonces, después el agua va bajando y no se conserva, no hay reservorios. Uno ve, por ejemplo, el río Tambo, ¿no? Donde está al ladito de Tía María, todo este lío entre el Asado, el Bocachaca, etc. Y el río Tambo en febrero o marzo mide más de 100 metros de ancho y todo el agua se va al mar. Y en agosto es un hilito más angosto que esta vez. Entonces hay que hacer los reservorios, eso cuesta. Y para proyectos puntuales se puede hacer desalinización, pero eso tiene un costo. Para la paja de arroz yo no sé, pero de repente con eso se puede generar algo de electricidad o fuentes energéticas. Como abono, ¿no? Claro. En fin. Eso es lo que yo le diría. Bueno, hay que pagar algo por tener un servicio, ¿no? Y miramos, por ejemplo, usted mencionaba el agua, pero las empresas de agua están todas quebradas, porque pierden el 40% del agua y mucha gente no les paga, no les puede cortar el agua, etc. Entonces, algo se tiene que pagar para tener el acceso. Lo que pasa es que ahora ya nadie quiere tener un teléfono así, quiere tener un celular, y ahí va a venir la batalla por poner más torres, porque en Lima, por ejemplo, uno prende el celular, ¡aló! ¡Clac! Se cortó, ¿no? Entonces hay que invertir mucho en la tecnología celular, y para eso ellos necesitan pues alguna rentabilidad, ¿no? Si no, vamos a volver a lo que teníamos en el Perú en los años 70, 80, que no había teléfono. Había que esperar 10 años para tener un teléfono. Yo todos los años que viví en Estados Unidos mantuve mi número en San Isidro, 218945. Es el mismo de ahora, 221. ¿No? ¿Por qué? Porque si soltaba el número, ya no tenía teléfono, ¿no? Y la gente compraba, vendía los teléfonos. Entonces, sí, hay que controlar más a la telefónica, hay un poquito de competencia ahora de Claro, pero algo básico sí se tiene que pagar.
encantado. Mire, yo le digo lo siguiente. Yo creo en los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro del país. Cada elección hay 3 millones de nuevos votantes. Cada año hay 600.000 jóvenes más. Y en 20 años, los que hoy son jóvenes van a manejar el país. Entonces, yo soy incluyente, porque también hay jóvenes que tienen 85 años y que tienen esperanza en el futuro. Nosotros queremos tener un movimiento inclusivo. Obviamente los jóvenes son una fuente muy dinámica, pero también hay gente de edades pues, mucho más avanzadas que piensan como jóvenes en el sentido de que creen que se pueden mejorar las cosas. Tenemos un movimiento, tenemos centenares de miles de firmas. Yo por el momento no soy candidato a absolutamente nada, pero mis jóvenes van a inscribir este movimiento y si el Jurado Nacional de Elecciones lo aprueba, pues tendremos un partido. Pero tiene que ser un partido que sea distinto, tiene que ser moderno, no puede ser personalista, porque esto de las cosas personalistas, el general acaba en un caballo blanco y después le disparan al caballo al general y se acabó todo, ¿no? Entonces no queremos eso, queremos una cosa que sea mucho más amplia, más dialogante, moderna, y espero que eso ocurra en las próximas. Ustedes aquí, por lo tanto, felicito a través del señor alcalde por la oportunidad, en especial a los jóvenes, de tener, poder estar presentes en una conferencia con un personaje tan destacado como es el doctor Pedro Paz. Hemos escuchado en sí cómo está la situación de la educación, sabemos que el proceso está mal, esa es la pregunta aquí de Jason. Mi pregunta va más, ¿cuál es un mensaje para nosotros los jóvenes que ya nos encontramos enfrentados a esta sociedad insegura? Esta sociedad que nos da un ambiente más de vicios, de tentaciones, que nos llevan a hacer las cosas más mal que bien. Jóvenes universitarios y todo. Mire, la sociedad tiene que evolucionar. Esta era una sociedad de terratenientes y hoy es una sociedad mucho más igual. Yo diría que la mejor forma de reformar a la sociedad es que la gente sienta que tiene una oportunidad. No todos la van a poder aprovechar, pero tiene que haber una oportunidad. Ahora lo que está pasando en el Perú en este momento, con este progreso económico que genera expectativas tremendas, una economía que crece al 8%, las expectativas crecen 50%, ¿no? Y entonces hay una cultura del mal, del mall, de gastar, etcétera, etcétera, de endeudarse con el banco. Ahí había un señor de un banco, ¿no? Él debe conocer los problemas de la gente que no puede pagar. Hay que ser pues moderado, ¿no? Pero yo creo que esta sociedad está progresando, incluso creo que la educación está progresando, pero hay muchísimo que hacer. O sea, cada día la persona que se siente autosatisfecha se equivoca, porque siempre hay algo más que uno debe hacer. El legislativo 1247 que regula que las Fuerzas Armadas ejerzan control sobre el cuerpo del interior del país. ¿Usted considera que dicha medida resta facultades a la Autoridad Portuaria Nacional y a la Agencia Administrativa del Comercio Exterior? Y la segunda, que usted ya adelantó opinión hace un momento, si pudiera complementarla, es con relación a la postura del Poder Ejecutivo para adquirir los activos de Repsol, que comprenden la refinería de la Partida y las 270 estaciones de combustible. Si tenemos en cuenta, primero, la refinería de Partida está aproximadamente valorizada
460 millones de dólares y durante el ejercicio actual 2012 contuvo utilidades por 30 millones. Las estaciones de combustible están valorizadas en aproximadamente $1 millón. Lo que no sé es si ese precio, esa producción incluye la marca o no, lo que en conjunto haría un paquete de aproximadamente $700 millones. Tercero, a decir de los entendidos y por la información que tengo, que realicé, hay una consultora del exterior que ha valorizado la modernización de la refinería Pampilla en más de $3.000 millones. No entiendo yo de dónde el Estado peruano tendría recursos para modernizarla y hacerla competitiva. La pregunta es la siguiente: ¿usted considera que dicha medida se enmarca dentro del rol subsidiario del Estado? Y creo que no comparto. Dicha medida se enmarca entre los objetivos económicos, tampoco lo comparto. O dicha medida obedece a motivos geopolíticos, habido cuenta que habría empresas chilenas interesadas en adquirirla, tratándose de una empresa estratégica. Muchas gracias. Vamos al decreto de las capitanías, ¿no? Recursos fiscales, cuando la Autoridad Portuaria Nacional estaba muy bien equipada para hacer el trabajo. Yo nombré al almirante Boyle, que la manejó durante muchos años muy exitosamente. Yo creo que la APN hay que revivirla y hay que deshacer ese decreto. Ahora, en cuanto al tema de la refinería, yo no entraría en grandes palabras, el rol subsidiario del Estado, etcétera, porque eso es una discusión legal, ¿no? Aquí hay un tema mucho más sencillo. Hemos hablado de las necesidades de vida. Vamos a gastar X centenares de millones en adquirir una cosa que ya está, y ya cuando tenemos que instalar a una refinería que no funciona, que hay que arreglar, mejor pongamos la plata ahí y dejemos que Repsol venda sus cosas como pueda. Y si no las vende, pues mala pata Repsol, sorry, ¿no? Pero no tiene el Estado porque meterse en eso, me parece. Quisiera agradecerle enormemente su presencia aquí, sobre todo por la juventud estudiosa. Yo soy Beatriz Perochena, representante del Instituto Faustino B. Franco, que es un instituto tecnológico, el primero que tenemos acá en la provincia de Camaná, y que imparte las carreras profesionales de computación, contabilidad. En participar ahora es justo porque usted dijo algo muy importante. La educación tecnológica es algo necesario en el país, y no solamente en el Perú, sino en muchos países, porque la tecnología avanza cada día a paso agigantado y no tenemos los técnicos necesarios. Sin embargo, el gobierno dedica muy poco interés a este sector de la educación. No nos dan las partidas necesarias para que el instituto o los institutos a nivel nacional puedan funcionar adecuadamente. ¿Qué estrategias podríamos tener para que realmente los institutos tecnológicos puedan cumplir con su función en cuanto a lanzar al mercado laboral personas profesionales que estén adecuadamente preparados para enfrentar este reto que nos presenta la sociedad actual, ¿no? En que la tecnología es la que está gobernando actualmente el mundo? Quisiera que nos indique algunas estrategias o algún modo de lograr que el gobierno ponga un poquito más de interés en este sector de la educación. Muchas gracias. La educación tecnológica es muy importante, como lo dije hace un rato. Lo que yo propuse en la última elección es que se creen institutos tecnológicos, sobre todo fuera de Lima, y que sus directorios estuvieran integrados por gente del sector privado, empresarios, para que ayude a los jóvenes a conseguir trabajo, ayudar a la directora a decir, bueno, lo que necesitamos es más de esto, menos de esto, y o sea, tener una ventana hacia el mercado y saber lo que pasa en el mercado.
porque hay que ir cambiando con el tiempo. Incluso podría ocurrir lo que ocurre en Estados Unidos, que es que los institutos tecnológicos reciben grandes contribuciones del sector privado. ¿Cómo lograríamos eso, doctor? Mire, yo creo que es una cosa que hay que debatir a nivel nacional, hay que proponer iniciativas y el Parlamento, en vez de estar dedicado a comisiones de investigación, podría dedicarse un par de meses de estos a solucionar uno o dos problemas de ese tipo. Sí, porque el problema que tenemos, nosotros estamos en el sistema modular, claro, ¿no? Entonces el problema que tenemos es la falta de partidas económicas, claro, ¿no? Somos en primer lugar el sector que está más mal pagado, no tenemos los presupuestos necesarios como para poder proporcionar a los estudiantes los instrumentos, herramientas, claro, para que ellos puedan hacer, lógico. Nosotros tratamos de algún modo de solventar, de solucionar esos problemas, pero no contamos con una partida. No tenemos, empezando, no tenemos una ley que nos respalde a los docentes. Bueno, hay que promover un cambio en la ley y hay que hacer que el sector privado también colabore, porque ellos van a contratar a esta gente y si no están bien preparados no lo van a contratar ni le van a servir de nada. Sí, efectivamente, nosotros estamos trabajando con el sector privado en cuanto a las necesidades que tiene para que los estudiantes puedan adquirir esas destrezas, ¿no? Pero es solamente un apoyo en el aspecto simplemente de currícula. Al final hay que aumentar pues el presupuesto para esto, está así de sencillo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, y disculpe.